El viento del desierto no aúlla como en las películas, raspa. Te roza la piel con arena caliente durante el día y por la noche se vuelve un cuchillo frío que entra por cualquier rendija. Desde mi módulo prefabricado, plantado como una caja metálica en medio del desierto de Sonora, escuchaba ese sonido constante, insistente, como si la tierra quisiera recordarme que aquí nada es permanente. Me llamo Mariana Ríos, nací en Hermosillo y nunca imaginé que terminaría trabajando en una estación de monitoreo climático tan lejos de todo. Vine por la ciencia, por la promesa de hacer algo que importara, pero también, aunque me cueste admitirlo, por la huida. A veces uno no corre hacia un sueño, sino lejos de un recuerdo. La noche caía rápido. Me quité la chaqueta técnica, dejándola colgada junto a la puerta, y me quedé con el vestido largo de algodón que usaba dentro del módulo, color arena, ligero, con una abertura discreta que dejaba respirar las piernas. Me descalcé, el suelo estaba frío. Me puse las sandalias de cuero, gastadas, fieles, como casi todo lo que traía conmigo a este fin del mundo. Sobre la mesa, una foto vieja. Mi madre frente a la casa en Guaymas, sonriendo con los ojos cerrados por el sol. A su lado, yo, más joven, más ingenua. A veces la miraba demasiado tiempo, como si la imagen pudiera hablarme. El silencio se rompió con un sonido familiar, pasos pesados, tranquilos, seguros. Ya sé, murmuré sin voltear. Tú tampoco puedes dormir. León, el perro mestizo grande que vivía en la estación desde antes de que yo llegara, empujó la puerta con el hocico. Tenía el pelaje dorado y espeso, marcado por cicatrices que nadie sabía explicar del todo. Decían que había sido rescatado cerca de la frontera. Yo prefería pensar que él había decidido quedarse aquí por voluntad propia. Se acercó despacio y se sentó a mi lado. Su cuerpo irradiaba calor, ese calor simple, animal, honesto, que no pide nada a cambio. Apoyé la espalda en la pared y dejé que él recostara la cabeza sobre mis muslos. Suspiré. A veces siento que este lugar me está desarmando, le confesé en voz baja, como si el desierto supiera exactamente dónde tocar. León levantó la cabeza y me miró con esos ojos oscuros, atentos. No juzgaban, no exigían, solo estaban ahí. Pasé los dedos por su cuello, lento, siguiendo el ritmo de su respiración. El mundo se redujo a texturas, el algodón del vestido contra mi piel, el cuero frío de la sandalia, el pelaje tibio bajo mis manos, el viento golpeando afuera. No había pensamientos claros, solo una sensación extraña de presencia compartida, de no estar completamente sola. Me recosté en la litera y León se acomodó a mis pies como un guardián silencioso. Su respiración profunda me fue arrullando. Cerré los ojos. Esa noche soñé con agua, con una tormenta imposible cayendo sobre la arena, con el olor a tierra mojada y una sombra que me observaba desde lejos. No sabía si era un recuerdo o una advertencia. Cuando desperté, el cielo ya estaba claro. No amanecía del todo, aquí la luz se filtraba como una promesa incompleta. León ya no estaba en la litera, pero su olor seguía ahí, mezclado con el mío. Una huella invisible, pero real. Me vestí para salir, pantalón ajustado, botas altas, camisa clara metida por dentro. Me até el cabello en una coleta baja. En el espejo vi a una mujer cansada, pero firme. Una mujer que empezaba a entender que el verdadero desafío no era el clima ni el aislamiento, sino lo que despertaba dentro de mí cuando el mundo se quedaba en silencio. Al abrir la puerta, León estaba esperándome afuera, sentado, mirando el horizonte como si supiera algo que yo aún no comprendía, y por primera vez desde que llegué sentí que este lugar no solo me estaba poniendo a prueba, tal vez también me estaba preparando. El día avanzó lento, como si el sol también dudara antes de cruzar el cielo. En el desierto no existen sombras sinceras, todo es luz o nada. Caminé hacia el módulo principal con la tableta contra el pecho, el viento jugando con la tela de mi camisa clara, metiéndose por debajo como una caricia involuntaria. Me incomodó, y al mismo tiempo no.
Dentro, el aire olía a metal caliente y café viejo. Sofía Morales, ingeniera ambiental de Chihuahua, estaba sentada frente a los monitores, con el cabello recogido de cualquier manera y los labios manchados de negro. «¿Dormiste poco?», dijo sin mirarme. «Se te nota en los hombros». Sonreí apenas. Aquí nadie fingía demasiado. «El viento no me dejó», respondí. «Ni a mí», añadió, «ni a León». Como si entendiera su nombre, el perro apareció desde el pasillo y se echó junto a la puerta. Su presencia llenó el espacio sin ocuparlo realmente. No hacía ruido, solo estaba. Me di cuenta de que, desde hacía días, mi cuerpo se relajaba apenas lo veía. Un reflejo primitivo, casi vergonzoso. Salí otra vez al exterior al mediodía. El calor era seco, brutal. Me quité la camisa y me quedé con el top deportivo, ajustado, empapado de sudor. La piel ardía, sensible. Sentí cada paso, cada respiración. El cuerpo, cuando está aislado, empieza a hablar más alto. León me seguía a cierta distancia, como siempre. No invadía, no empujaba. A veces su sombra se mezclaba con la mía sobre la arena, y esa imagen me provocaba un escalofrío difícil de explicar. No era miedo, era conciencia. Al volver al módulo, me duché con agua apenas tibia. Cerré los ojos y dejé que el chorro recorriera mi cuello, mis hombros, la espalda. Me apoyé contra la pared, respirando hondo. Pensé en Gabriel, en Los Ángeles, en aquella última noche antes de irme, en sus manos dudosas, en su forma de tocar como si pidiera permiso incluso cuando ya lo tenía. Sacudí la cabeza. Aquí no había espacio para eso. Me puse un vestido corto, sencillo, de tela suave, pensado solo para mí. Me senté en la litera con una manta ligera sobre las piernas. Afuera, el viento volvía a levantarse. León entró sin hacer ruido y se acomodó cerca, sin tocarme. Su cuerpo emitía ese calor constante que parecía desafiar al desierto entero. «No deberías quedarte aquí», le dije en voz baja. «No es tu lugar». Él bostezó, indiferente a mis reglas humanas. Cerré los ojos. Por un momento, el cansancio y la soledad se mezclaron con algo más profundo. Una necesidad antigua, no de contacto, sino de presencia. De sentir que alguien, o algo, vigilaba el mundo mientras yo bajaba la guardia. Esa noche soñé despierta. No con cuerpos, sino con sensaciones. La arena bajo los pies desnudos, el peso del aire caliente, una respiración cercana que no exigía nada. Desperté sobresaltada cuando escuché un ruido metálico afuera. Me levanté de golpe. León ya estaba de pie, alerta, mirando la puerta. Algo se movía en la oscuridad. Y por primera vez desde que llegué, entendí que el desierto no solo observa, responde. El ruido volvió a escucharse, esta vez más claro. No era el viento ni una lámina suelta. Era un paso, irregular, torpe, como si alguien, o algo, no estuviera acostumbrado a caminar sobre arena caliente. Tomé la linterna y me puse las botas altas, ajustándolas con manos que intentaban no temblar. Sobre el vestido corto me eché una chaqueta ligera, sin cerrarla del todo. La tela rozó mis muslos al moverme, recordándome que el cuerpo siempre está presente, incluso cuando la mente quiere huir. «Tranquilo», susurré, más para mí que para él. León se colocó delante, firme, sin ladrar. Su postura no era agresiva, era protectora. Abrí la puerta con cuidado. La noche del desierto no es negra, es profunda. La luna dibujaba sombras largas, deformes. El aire estaba cargado, espeso, como si algo estuviera a punto de romperse. «¿Hola?», llamé. Silencio. Avancé unos pasos, la arena crujió bajo mis botas. Sentí el sudor recorrerme la espalda, atrapado entre la piel y la tela. De pronto, una figura emergió de la penumbra. «Mariana», dijo una voz ronca. «Soy yo». «Tomás». Respiré aliviada. Tomás Álvarez, técnico de comunicaciones, llegaba tarde de una revisión en el perímetro. Alto, moreno, con la barba crecida y la camisa abierta hasta el pecho, como si el calor nunca lo abandonara. «¿Sabes la hora que es?», le reclamé.
Casi me da algo. Él sonrió, cansado. La radio falló. Otra vez. León gruñó bajo. Apenas un aviso. Tomás lo miró de reojo. Ese perro nunca me quiso. No le gusta la gente que aparece sin avisar, respondí, sin saber por qué lo defendía. Caminamos juntos de vuelta. Noté su cercanía, el olor a polvo y sudor, demasiado humano después de tantos días de aislamiento. Dentro del módulo, el espacio se volvió pequeño. Demasiado pequeño. ¿Todo bien contigo?, preguntó. Te noto distinta. Me quité la chaqueta y la dejé caer sobre la silla. El vestido se ajustó a mi cintura cuando me moví. Sentí su mirada, rápida, contenida. No era deseo explícito. Era curiosidad, una chispa que en otro lugar habría pasado desapercibida. El desierto cambia a la gente, respondí. ¿O la revela? Se hizo un silencio incómodo. León se sentó entre nosotros, como una frontera invisible. Tomás rió, nervioso. Bueno, dijo. Si necesitas algo, asentí. Se fue poco después, dejando atrás una sensación extraña, un eco. Cerré la puerta y apoyé la espalda en ella. Exhalé lento. León se acercó y apoyó el hocico en mi mano. Calor, presencia, ahora. Me senté en la litera y dejé que mis dedos recorrieran su cuello, buscando calma. Afuera, el viento volvió a levantarse, más fuerte. Esa noche no dormí. Pensé en Tomás, en Gabriel, en mí, en cómo el cuerpo recuerda antes que la mente, en cómo el aislamiento afina los sentidos y confunde las fronteras. León permaneció despierto, vigilante, como si supiera que algo se estaba moviendo, no afuera, sino dentro de mí. Antes del amanecer, escuché la radio encenderse sola, un chasquido, estática, y luego una voz que no reconocí. Estación Sonora. ¿Hay alguien ahí? Me quedé inmóvil. León levantó las orejas, y supe que lo que venía después no tenía nada de casual. La radio seguía escupiendo estática, como si alguien respirara del otro lado sin atreverse a hablar. Me acerqué despacio, ajusté el volumen. Nada claro, solo fragmentos, ecos, un murmullo que parecía venir desde muy lejos o desde muy dentro. ¿Estación Sonora? Probé. Aquí Mariana Ríos. Repita. Silencio. León se levantó y se colocó a mi lado, firme. No ladró. Nunca lo hacía sin motivo. Su presencia me ancló al suelo. A la hora. Apagué la radio. No era momento de respuestas, era momento de resistir. El día siguiente cayó sobre nosotros con una pesadez distinta. El aire estaba espeso, cargado de electricidad. Me vestí con un mono de trabajo ceñido, color oliva, cinturón ajustado a la cintura, botas bien atadas. Me puse un pañuelo rojo al cuello para protegerme del polvo. En el espejo, mis ojos parecían más oscuros, más atentos. Salí al exterior para revisar los sensores del perímetro. El sol quemaba, pero había algo más. Una vibración sorda, como si el desierto guardara un secreto que no quería soltar. León caminaba a mi lado, sincronizado conmigo. A veces su flanco rozaba mi pierna, y ese contacto mínimo bastaba para devolverme el pulso. En el puesto norte encontré huellas nuevas, no eran de animal, demasiado humanas. Se me secó la boca. «Tomás», dije por la radio, «¿estuviste aquí anoche?» Tardó en responder. «Negativo». «¿Por qué?» Miré el horizonte. La línea temblaba con el calor. «Nada. Luego hablamos». Volví al módulo con una inquietud que no me dejaba respirar hondo. Dentro, el aire acondicionado apenas funcionaba. Me quité el mono y quedé con una camiseta fina y los shorts de descanso. La piel seguía sensible, como si el día me hubiera rozado demasiado. Me senté en el suelo, espalda contra la litera, y León se acomodó frente a mí. «No me mires así», le dije intentando sonreír. «No tengo todas las respuestas». Le pasé la mano por el pecho, lento, rítmico. Ese gesto simple me devolvió una calma inesperada. No era deseo, era confianza. El tipo de cercanía que no invade ni pide, que solo acompaña. Cerré los ojos un segundo. Escuché su respiración, acompasada con la mía. Por la tarde, Sofía entró al módulo con el ceño fruncido. «Los satélites no coinciden»,
dijo. Hay movimiento que no aparece en los mapas, como si alguien estuviera evitando ser visto. ¿Contrabandistas?, pregunté. O algo peor. El viento empezó a subir de golpe, las paredes vibraron, León se levantó de un salto, alerta. Yo también. Afuera, una nube de arena avanzaba como una muralla viva. ¡Tormenta!, dijo Sofía. Y no es normal. Cerramos compuertas, aseguramos equipos. La estación crujió bajo la presión. Dentro, la luz parpadeó. El mundo se redujo al sonido del viento y a nuestros cuerpos resistiendo. En medio del caos, la radio volvió a encenderse sola. «Mariana», dijo la voz, «no abras la puerta». Sentí un frío recorrerme la espalda. «¿Quién eres?», pregunté. La respuesta llegó con un golpe seco contra el exterior del módulo. León se plantó frente a la puerta, inmóvil como una estatua antigua. En ese instante entendí que lo que nos había unido, el silencio, el calor compartido, la vigilancia mutua, no era casual, era preparación. La tormenta rugía, la voz cayó, y yo supe que, cuando pasara, nada volvería a ser igual. La tormenta duró horas, o tal vez minutos. En el desierto el tiempo se estira y se encoge como un músculo cansado. Cuando el viento finalmente cedió, quedó un silencio espeso, casi ofensivo. La estación seguía en pie, herida pero firme. Yo también. Abrí la compuerta con cuidado. El aire olía a polvo recién nacido. La arena había cubierto parte del perímetro, borrando huellas, historias, intenciones, como si nada hubiera pasado. León salió primero, olfateando el suelo con una concentración solemne. Lo seguí, con la chaqueta cerrada hasta el cuello, el pañuelo rojo aún atado, las botas marcando un ritmo lento sobre la arena fría. En el puesto norte, uno de los sensores estaba arrancado, no roto, desmontado. A un lado, una marca en el suelo dibujaba un semicírculo extraño, como si alguien hubiera esperado ahí, observando la estación, midiendo el momento exacto para acercarse. Sentí un nudo en el estómago. «Sofía», dije por la radio, «tenemos sabotaje». «Lo sé», respondió. Tomás no contesta. El nombre cayó como una piedra. Miré a León. Él levantó la cabeza, tenso. El silencio volvió a vibrar, no como ausencia, sino como advertencia. Regresamos al módulo. Me quité la chaqueta y quedé con el vestido ligero que había usado la noche anterior. La tela, ahora arrugada, se adaptaba al cuerpo con una honestidad que no intentaba seducir a nadie. Me senté en la litera, apoyé los codos en las rodillas. El cansancio era un peso dulce y peligroso. León se recostó a mis pies, guardián discreto. Encendí la radio. «Estación sonora a cualquier unidad», dije. «Identifíquense. 1 segundo. 2. Luego, un susurro atravesó la estática. «No confíes en las rutas marcadas». Mi piel se erizó. «¿Quién habla?» «El desierto no da nombres», respondió la voz. «Solo pruebas». La transmisión se cortó. Pasé la mano por el cuello, respiré hondo. Había venido por la ciencia, por gráficos y modelos, por datos que explican el mundo, y, sin embargo, ahí estaba, aprendiendo una lección distinta. Hay lugares que no se explican, se atraviesan. Al atardecer encontré algo más. Cerca del depósito, medio enterrado, un colgante de metal con una figura sencilla. Un sol rodeado por un círculo. No era mío. No era de Sofía. No era de Tomás. Lo limpié con el pulgar y sentí una calma rara, como si el objeto reconociera mi contacto. León apoyó la cabeza en mi rodilla. Le acaricié el lomo. Ese gesto mínimo volvió a ordenar el mundo. No necesitaba respuestas inmediatas, necesitaba resistencia, atención, presencia. Cuando cayó la noche, dejé la puerta del módulo apenas entornada, no por imprudencia, por decisión. El desierto respiraba afuera, inmenso. Adentro, la luz era cálida, contenida. León se acomodó cerca de la entrada, vigilante. Antes de dormir, pensé en Tomás, en Sofía, en la voz sin nombre. Pensé en mí, en cómo el cuerpo aprende a escuchar cuando la mente se queda sin mapas, en cómo el calor, el del sol,
el de la compañía, el de la voluntad, no siempre viene de donde esperamos. Cerré los ojos con el colgante en la mano y supe que esta historia no terminaba aquí, solo estaba esperando el próximo paso.